Feliz día del Señor para todos, feliz día del Señor para nuestras ilustres visitas. El Señor les bendice, estamos contentos que estén en medio nuestro. Feliz día del Señor también para aquellos que vienen saliendo de alguna circunstancia, que están recuperándose, como nuestro hermano Claudio. Gracias al Señor por la operación sin ningún contratiempo. Bien, les invito a abrir las Escrituras en Marcos capítulo 14. Continuamos con nuestra serie del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14, y vamos a leer desde el verso 12 al verso 26. Marcos 14, 12 al 26, y vamos a meditar juntos en la cena del Señor, en la cena del Señor. Ese es el tema completo que incorpora este pasaje de este capítulo, la cena del Señor. Si tiene el texto, siga entonces atentamente la lectura de él. Esta es la palabra del Señor, Iglesia Presbiteriana, Pacto de Cristo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como él se había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Roguemos al Señor que Él nos dé todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que nosotros necesitamos para comprender su palabra. Todo lo que nosotros necesitamos para atesorar su palabra en nuestros corazones. Que el bendito Espíritu Santo ministre su palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, para adorar a Cristo en esta mañana. Adorarlo mientras meditamos en esta su palabra. Y que nos permita también entonces crecer en nuestro entendimiento de la cena del Señor. Nuestro entendimiento de la cena del Señor. Uno de los sacramentos más menospreciados. Uno de los sacramentos más tergiversados. Uno de los sacramentos más distorsionados por la Iglesia hoy en día. Que nos permita entonces el Señor meditar en su Santa Cena. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos vas a dar a través de ella. Gracias, Señor, por reunirnos aquí en este día. Te ruego también, Señor, que mitigues el efecto del calor en nuestros cuerpos,
y que nos permitas también, Señor, adorarte. Que nada de estas circunstancias, Señor, nos priven de nuestra adoración, de nuestro gozo, pues para eso nos hemos congregado. Nos hemos congregado, Señor, para adorarte, para estar contigo, para recibir de ti gracia, misericordia, perdón, para recibir de ti, Señor, la renovación que viene de tu presencia. Te ruego también, Señor, por mi persona. Te ruego para tener, Señor, el poder y la gracia mediante tu Espíritu, para poder edificar a tu iglesia en tu palabra. Tu bendición reposa ahora con todos nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. La Pascua para el pueblo judío, la Pascua para el pueblo judío en los días de Jesús no era una simple celebración, tampoco era una simple comida simbólica o algo propio de la tradición cultural. La Pascua para los judíos en los días del Señor Jesucristo era la celebración memorial, era una celebración memorial de la intervención soberana de Dios, de la intervención soberana y poderosa de Dios en la historia de Israel. Cuando ustedes leen los primeros capítulos del libro de Éxodo se van a dar cuenta de esto, de que el capítulo 2 se nos narra ahí también los sufrimientos del pueblo de Israel, y en el capítulo 2 se nos dice que el Señor oyó el clamor de su pueblo, el Señor vio el sufrimiento de su pueblo y el Señor ha descendido para liberar a su pueblo de la cruel esclavitud de Faraón. La Pascua entonces era recordar que todo el pueblo había pasado de muerte a vida. Era recordar que habían pasado de la esclavitud a la libertad. ¿Y a través de qué pasaron de muerte a vida? ¿A través de qué medio ellos pasaron de la esclavitud a la libertad? Ellos lo hicieron a través de una sangre de un sustituto derramada. Toda la historia de la Pascua se remite o se reduce al hecho de la sangre del Cordero Pascual aplicada en las puertas y en los dinteles de cada casa israelita. 1000 años antes del nacimiento de Jesús, entonces, los israelitas vivían en esclavitud, en opresión, oprimidos bajo la cruel dictadura de Faraón. Y Dios decide liberar a su pueblo recordando el pacto de gracia hecho también a Abraham, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que Dios hizo fue entonces enviar plaga tras plaga tras plaga. Y la última plaga con la cual ya el Señor Dios Todopoderoso quebranta o intenta quebrantar el corazón de Faraón, pero en la palabra de Dios nos dice que por cada plaga enviada, en lugar del Faraón quebrantarse, su corazón se endurecía más. Dios lo había destinado así, Dios así lo había predestinado. Sin embargo, la última plaga fue distinta a todas las anteriores. Y esa última plaga, ustedes recordarán que fue la manifestación o la visitación de la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Recuerden que la última plaga es la manifestación de la justicia divina en la noche de la Pascua. La justicia divina se va a manifestar y traerá muerte sobre todos los primogénitos en Egipto. Y esto es muy importante recordarlo, que la justicia de Dios no hará diferencia entre judío o egipcio. No hará distinción entre una casa egipcia y una casa judía. En la noche de la Pascua, alguien debe morir. Alguien debe morir. Porque lo que la justicia de Dios demanda por los pecados del hombre es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, en la noche de la Pascua, ya sea un hogar judío o un hogar egipcio, en ambos hogares debe haber alguien muerto. Porque así lo demanda la justicia de Dios. Entonces, recordemos que los israelitas no eran mejores que los egipcios.
Los israelitas moralmente no son mejores que los egipcios. Los israelitas moralmente no son mejores que Faraón. Tanto los israelitas como los egipcios y como Faraón, todos, absolutamente todos son culpables del justo juicio de Dios. Todos son pecadores, todos son merecedores de la justa ira de Dios. Entonces, bajo la ira de Dios, ¿qué podía hacer Israel? ¿Qué podían haber hecho los israelitas? Medita conmigo. Ellos no podían orar. Orar no serviría de nada. Porque la muerte viene, es la última plaga, la muerte viene, el juicio viene. La justicia de Dios se va a revelar y la justicia de Dios debe ser satisfecha solo por muerte. Entonces no les sirve de nada orar. Tampoco les serviría a los israelitas pedirle a Moisés o a Aarón que intercedan por ellos. Porque tanto Moisés como Aarón se encuentran bajo las mismas circunstancias. Ellos también son merecedores del justo juicio. Orar no les sirve de nada. Sus ruegos no les sirven de nada. Sus lágrimas tampoco les pueden librar. ¿Qué necesitan entonces? Ellos necesitan un sustituto. Ellos necesitan un sustituto, ellos necesitan un mediador, ellos necesitan un medio que les proteja, que les cubra del justo juicio de Dios. Entonces la única forma en esa noche del juicio, de la última plaga, la única forma de escapar del juicio de Dios es estar cubierto por otro. Es estar refugiado por otro. La única forma de escapar es que otro pague por el israelita, que otro pague por ti, que otro sea un sustituto, que otro sea un mediador. Y ese mediador lo había revelado Dios. Dios había provisto un mediador, Dios había provisto un sustituto. El sustituto era el cordero. Un cordero sin mancha, un cordero joven, un cordero macho, un cordero que debía ser tomado por cada familia y criado por cada familia. No podías ir al mercado a comprar un cordero. No, eso no iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios demandaba algo con lo cual la familia debía identificarse. Ese cordero debía ser parte de la familia, debía ser alimentado por los niños, debía ser cuidado por el padre. Era uno más de la familia. No era un extraño. Entonces ese cordero debía ser sacrificado. Y la sangre de ese cordero sería aplicado entonces en los dinteles y en la puerta de cada hogar israelita. Y eso entonces sería considerado como una señal de fe y de obediencia. Por lo tanto, viendo el relato del trasfondo de la Pascua en términos muy concretos, la historia nos dice esto. En cada hogar en la noche de la Pascua, o hay un hijo primogénito muerto, o hay un cordero muerto. Pero en la noche de la Pascua, alguien debe morir. Alguien debe pagar. O paga el primogénito, o paga el cordero. Y eso fue lo que Dios reveló, queridos hermanos, como el sustituto a través de su derramamiento de sangre que nos hace pasar. De hecho, de ahí viene el significado de la palabra Pascua, Pesaj, pasar de muerte a vida, pasar de la ira a la libertad, pasar de la esclavitud a la libertad, pasar de estar condenado a ser perdonado, Pesaj, pasar. Esa era la Pascua del Señor. Cuando usted lee el relato de Éxodo capítulo 12, Moisés enfatiza esto. Es la Pascua del Señor. La palabra ahí, Señor, es el Adonai, el Señor de la gloria, el Todopoderoso, el Soberano. Por lo tanto, en la noche de la Pascua no hay lugar para la improvisación. En la noche de la Pascua se hace lo que Dios ha determinado hacer. Si a algún israelita se le ocurría inventar algo fuera de lo que Dios ha revelado, entonces él y su familia recibirían el justo juicio de Dios. Éxodo capítulo 12 se dice,
Moisés, ¿es la Pascua del Señor? Yo pasaré por la tierra de Egipto, yo heriré a todos los primogénitos en la tierra, yo ejecutaré mis justos juicios, yo soy el Señor. ¿Se da cuenta? La Pascua del Señor. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto? Porque es exactamente lo mismo que hace Marcos cuando relata la celebración de la Pascua de Jesucristo y la institución de la Santa Cena. En todo el contexto de lo que acabamos de leer de Marcos capítulo 14, se nos muestra al Señor Jesucristo ordenando el preparativo de la cena. El Señor Jesucristo ya ha determinado el lugar donde se va a celebrar la cena. Ha determinado incluso negociar el momento. Ha determinado incluso y preparado con mucha anticipación el momento en que va a comer la cena con sus discípulos. ¿Te habla entonces de un Jesús desesperado? No. Te habla de un Señor que sabe que pronto va al sacrificio y tiene todo bajo control. Gloria a Dios. El Señor soberano. A nuestro Señor no lo prendieron escondiéndose. No lo tomaron por sorpresa. Él tenía preparado todo, absolutamente todo, con cada detalle. Es más, el Señor Jesús les dice, miren, cuando vayan a buscar el lugar donde vamos a pasar la Pascua, ustedes van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua. Y para nosotros los de la cultura occidental dicen, ¿qué tiene que ver eso? Pero para la cultura judía era muy importante, porque solamente los que acarreaban agua en cántaros eran las mujeres. ¡Ay, qué machista! Eran solamente las mujeres. Las mujeres acarreaban el agua en cántaros. Entonces, ver en la noche de la Pascua a un hombre con un cántaro de agua era algo peculiar. Ahí los eruditos del Nuevo Testamento dicen que probablemente este hombre que acarreaba el cántaro de agua era un esenio. Probablemente era uno de aquellos que estaban buscando la fe mucho más profunda y que no tenían nada que ver con las celebraciones del templo. Pero esas son opiniones, no, el texto no lo dice. Lo que sí muestra el texto entonces es esta señal de este hombre que va con un cántaro de agua, que va a servir como una señal para los discípulos. Recuerden que los discípulos son un poco lentos. Entonces necesitan señales, necesitan hartas señales para poder comprender. Y cuando se acerquen a él, el Señor Jesús les dijo, bueno, díganle que el maestro necesita el aposento. Y él les dirá entonces que el aposento ya está listo y ahí celebraremos entonces la Pascua. ¿Se dan cuenta tanto en la noche de la Pascua antigua de Éxodo como en esta celebración de Pascua de Jesús? Dios está en completo control. Dios está en completo control. Esa es la razón por la cual Moisés enfatiza, es la Pascua del Señor. Es la Pascua del Señor. Y lo mismo hace Marcos al decirnos, es la cena del Señor. Dios está en control. Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora, volviendo a Éxodo capítulo 12, Dios dice la importancia de la sangre. La importancia de la sangre aplicada en los postes, en los dinteles de las puertas de los judíos. El Señor dice en Éxodo capítulo 12, versículo 12, cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. Cuando vea la sangre, pasaré sobre ti. Entonces, la sangre era una señal visible. ¿Para quién? ¿Para Satanás y sus demonios? ¿Para Faraón? No, es una señal visible para Dios. Lo que el ojo santo de la justicia de Dios en esa noche de la Pascua está observando es si hay sangre o no hay sangre. Lo que la justicia de Dios ve es si hay sangre o no hay sangre. Si hay sangre, el juicio no caerá. Pero si la sangre no está aplicada, entonces la ira de Dios será derramada. ¿Qué creen ustedes, amados hermanos, que ocurrirá en el día del juicio final? No importará si tú estás delante de Dios como presbiteriano, pentecostal, bautista, luterano, asamblea de Dios, etc. Lo único que hará la diferencia es si la sangre fue aplicada.
Eso es lo que verá la santa justicia de Dios. ¿Hay sangre aplicada ahí? ¿Fue aplicada la sangre? Si la sangre no fue aplicada, entonces la justicia de Dios debe hacer su trabajo. Entonces, en la noche de la Pascua, el ángel del Señor, el ángel del Señor buscaba en cada hogar israelita la marca, la señal de la sangre. ¿Qué decía entonces la señal de la sangre? Alguien ya murió aquí. Gloria a Dios. Alguien ya murió acá. Ya se hizo el pago. Ya la sangre fue aplicada. Por lo tanto, no haré descender mi ira sobre este hogar para traer juicio sobre el primogénito, porque uno ya murió, uno ya pagó, ya se hizo el pago efectivo. De ahí nosotros entendemos entonces esta gran y gloriosa doctrina de la sustitución penal. Sustitución penal. ¿Por qué? Porque la justicia divina permite que un inocente pague por un culpable. Eso es la sustitución penal. Y en la noche de la Pascua hubo sustitución penal. Un cordero sin mancha, inocente, pagó y derramó su sangre ¿por quién? El primogénito. Por el primogénito. Pero esa fue la Pascua. Esa fue la Pascua que celebraban los judíos año tras año para recordar que habían sido liberados por la sangre del Cordero Pascual. Pero aquí, en Marcos capítulo 14, hemos llegado a la última Pascua, porque pues de esta ya no hay más Pascua, porque Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual, ya no hay más Pascua. Entonces, el relato de la Pascua antigua nos deja preguntando lo siguiente. ¿Dónde debemos mirar para encontrar la satisfacción de la justicia divina, la liberación de nuestras culpas, la liberación de todos nuestros pecados? Evidentemente entonces la Pascua antigua apuntaba y señalaba a una mejor Pascua. Y esa mejor Pascua, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, es Cristo. Pablo dice, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Por esa razón, el relato comienza diciéndonos lo siguiente. Mira por favor nuevamente Marcos capítulo 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. A Marcos le encanta hacer esto, dar como spoiler, detalle, y subraya esto, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Pero si ustedes siguen el relato más adelante, Marcos no da ningún detalle del cordero. No vuelve a hablar más del cordero. Ya vamos a ver por qué. Marcos no vuelve a hablar más del cordero. Se supone que en la noche de la Pascua, así como los gringos celebran, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias tiene un plato principal. ¿Cuál es? Pau. Pero nosotros somos más originales. Los chilenos en fiestas patrias tenemos un plato original y típico. ¿Cuál sería? En fiestas patrias. Bueno, para muchos el asado, para otros la empanada, para otros pastel de choclo. Depende, no voy a hablar nada más de comida porque nos va a dar hambre. Pero cada celebración tiene un plato de fondo especial, ¿no? Que hace única esa celebración. En la noche de la Pascua, el plato principal era el cordero. No hay Pascua sin cordero. Es inconcebible. No existía una Pascua vegana, para que se haga la idea, hermano. No, eso es imposible. No existe eso. O sea, no hay Pascua sin cordero. ¿Por qué? Porque el cordero es el plato principal. Y era el plato principal porque señalaba entonces lo que había ocurrido en la primera Pascua, cuando Israel fue librado a través de la sangre
derramada del Cordero Pascual. Entonces Marcos nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura era el día donde se sacrificaba el Cordero Pascual. Por lo tanto, Marcos ya no está introduciendo inmediatamente al rito de la Pascua. El rito de la Pascua que seguía un orden riguroso, establecido. Es decir, para celebrar la Pascua en las casas, los hogares judíos debían seguir una tradición muy rigurosa. Entre paréntesis, nadie puede celebrar la Pascua sin cordero y sin panes sin levadura y sin vino. Es imposible. Entonces todo debe seguir el orden rigurosamente establecido. La noche de la Pascua, la comida de la Pascua, incluía también 4 copas de vino. 4, se servían 4 copas de vino. 4 copas de vino donde se compartía una misma copa para todos los comensales. Pero se servía 4 veces. Una copa para todos los comensales. Y en esas 4 copas se recordaban las 4 promesas que Dios había dado en el Éxodo con respecto a la primera Pascua. ¿Cuáles eran esas 4 promesas? En primer lugar, el rescate. Se recordaba el rescate, se recordaba la redención, se recordaba la liberación y se recordaba la comunión. Esa es la razón de la copa. Están celebrando la Pascua. El anfitrión, quien preside la ceremonia en la casa, va mencionando cada copa. Y cada copa tiene una razón por la cual beber. Celebramos por el rescate, celebramos por la liberación, celebramos por la redención, celebramos por la comunión con Dios. Es decir, no es una fiesta cualquiera, ¿va comprendiendo? Está llena de muchos métodos muy rigurosos. Y al llegar a la tercera copa, casi al final de la cena, el anfitrión que presidía la Pascua explicaba entonces el significado del pan. ¿Cómo debían comer el pan? Sin levaduras y con hierbas amargas. Al llegar a la tercera copa, el anfitrión comenzaba a explicar el uso del pan, el uso de las hierbas, el uso del cordero. Y comenzaba a recordar el rito de la Pascua antigua, la que fue revelada en Éxodo capítulo 12. Este es el pan de nuestra aflicción, decía el anfitrión. Comemos estas hierbas amargas, ¿por qué? Para recordar que estábamos en esclavitud de amargura, pero que ahora somos libres. Eso es muy interesante, hermano. De hecho, esa es la razón por la cual también celebramos la Santa Cena y el vino tiene un componente de acidez. Es dulce en boca, pero en la garganta tiene un compuesto un poquito más amargo. ¿Por qué? Para hacernos pensar, para hacernos recordar de qué fuimos librados. ¿De qué fuimos librados? Entonces, el anfitrión, al explicar todos estos pasos del rito de la Pascua, recordaba entonces la gran liberación. Y si Jesús es el anfitrión en esta Pascua, yo les pregunto a ustedes, ¿se habrá saltado algún paso el Señor? Si Jesús es el anfitrión de la Pascua, ¿se habrá saltado algún paso? Sin duda que nuestro Señor Jesucristo está siguiendo el rito de la Pascua tal y como se había establecido. De hecho, es más, acabamos de leer el versículo 26 de Marcos capítulo 12, donde se nos dice que el Señor, luego de haber cantado el himno, fueron al Monte de los Olivos. De hecho, en la Pascua también se cantaban los himnos Jalel, para alabar a Dios por la liberación. Entonces, tengan todas estas cosas en mente. Jesús está en completo control. Sus enemigos están conspirando su muerte. Jesús sabe que uno de los 12 lo va a entregar, pero él, ¿cómo está? Tranquilo, en calma, en paz. Está sirviendo a los suyos. Qué maravilloso, hermanos. Para nosotros muchas veces las circunstancias nos golpean. Nos golpea la enfermedad, nos golpea los accidentes, nos golpea los imprevistos, nos golpean muchas cosas, pero el Señor está en control. Nosotros no tenemos el control de nada, pero Él sí. Y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando las cosas parecen desmoronarse. El Señor está en control. Y aquí el Señor está siguiendo el rito de la Pascua tranquilamente.
Y si él está siguiendo el rito de la Pascua, probablemente, como dice Marcos acá, probablemente como Marcos dice aquí, que al momento de tomar la copa, el Señor dijo, este es mi cuerpo, y lo bendijo previamente, probablemente Jesús haya dicho las palabras del rito pascual que decía lo siguiente. Las palabras del rito pascual, al tomar el pan, decía esto. Alabado sea Yahvé. Muy hermosa esa oración. Alabado sea Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que sacas el pan de la tierra. Eso se decía en la Pascua, al momento de tomar el pan. Alabado sea Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que sacas el pan de la tierra. Y luego, ¿qué hizo el Señor Jesús? Comenzó a distribuirlo. Pero aquí viene algo que nadie pensaba. Al partir el pan en la mesa y comenzarlo a repartir, según el versículo 22, Jesús hizo algo nuevo. Jesús dijo, este es mi cuerpo. En la noche de la Pascua, el anfitrión a la tercera hora tomaba el pan, daba gracias al Señor que era el dador del pan, y luego el anfitrión de la Pascua comenzaba a decir, este es el pan de nuestra aflicción. Este es el pan de nuestros sufrimientos. Este es el pan para recordar que éramos esclavos. Este es el pan para recordar el sufrimiento que vivieron nuestros padres. Pero ahora el bendito Señor Jesucristo, al tomar el pan y al partirlo delante de sus discípulos, hace algo que nunca nadie ha hecho. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hermanos, yo lamento predicar esto sin la cena, pero yo sé que el Espíritu Santo nos da abundantemente según su palabra. Entonces el Señor tomó el pan y comenzó a repartirlo y a decir, este es mi cuerpo. Este no es el pan de la aflicción nuestra. Yo soy el pan que va a sufrir la aflicción y el sufrimiento por todos tus pecados. Eso le está diciendo el Señor a sus discípulos. Pueden ver el pan partido, asimismo también yo seré partido. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Con eso Jesús, ¿qué acaba de hacer? Acaba de redefinir toda la Pascua, es decir, le da el sentido especial, teológico, profundo a la Pascua. La Pascua apuntaba a Cristo, Cristo es el cumplimiento, se acabó. Y esa es la razón por la cual los cristianos no celebramos Pascua. No celebramos Pascua, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada y entregada por nosotros. Cristo es el verdadero pan de la aflicción. Cristo es el verdadero pan entregado por nuestros sufrimientos. Por lo tanto, Cristo es el éxodo final. Jesús es el éxodo. ¿Qué es el éxodo? La salida. A través de su muerte y resurrección, nosotros salimos ¿de qué? De la esclavitud del pecado. A través de su muerte y resurrección, nosotros salimos de la condenación. Luego el Señor tomó la copa en el versículo 23. Verso 23 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Cuando tomó la copa, Jesús no hizo la típica oración de la noche de la Pascua. Bendito sea el Dios Todopoderoso, Rey del universo, que hace brotar el vino de la tierra. No hizo eso. Jesús tomó la copa, miró a sus discípulos y les dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por todos, por muchos es derramada. Recuerden que los pactos en el Antiguo Testamento no son simples acuerdos firmados como un contrato. Los pactos en el Antiguo Testamento son vínculos de sangre. Son vínculos de sangre. ¿Dónde aprendemos eso? En
Génesis capítulo 15. El pacto celebrado con Abraham a través del camino de animales partidos, donde los animales partidos con sangre derramada son una figura del pacto que el vasallo hacía con el rey, donde el rey pasaba de la mano con el vasallo y le decía al vasallo: si yo no cumplo mi promesa, si yo no cumplo mis palabras, entonces yo y mi familia seamos partidos como esos animales. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo al tomar la copa? Yo seré partido por ti. Mi sangre será derramada por ti. Mi sangre se derramará por ti, porque este pacto es fiel, es perpetuo, es para siempre. Cuán firme y segura es la salvación del creyente, tan firme, tan segura como el pacto que Jesucristo ha hecho en su propia sangre. ¿Dónde encuentras consuelo, amado hermano? ¿Dónde encuentras descanso? ¿Dónde tu corazón reposa y se alegra cuando ve momentos de debilidad, de oscuridad? La sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto. Esto es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Luego el Señor añadió algo más, que muchas veces pasa por alto. Jesús dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto en la institución de la Cena del Señor para nosotros? No volveré a beber más de esta copa. No volveré a beber más del fruto de la vid hasta que la beba de nuevo en la consumación del reino de Dios. Significa una sola cosa. Jesús está haciendo un voto juramentado que hasta el día de hoy guarda. Hermanos, y cuando nosotros veamos al Señor levantar la copa delante de nosotros, porque eso va a ocurrir, yo no sé qué va a hacer la tierra. Es un voto juramentado. Y el voto juramentado significa que Él no beberá de esa copa hasta que su iglesia reciba la glorificación. Él no beberá de su copa hasta que todas las cosas sean consumadas. Él no beberá de esa copa hasta cuando el último de los escogidos de Dios sea salvo. No volveré a beber más de esta copa de nuevo hasta la consumación del reino de Dios. Ahora te das cuenta por qué cuando celebramos la cena decimos hasta que Él venga. ¿Qué estamos recordando? Esa promesa fiel y verdadera que el Señor ha juramentado no beber de la copa. ¿Por qué? Porque su reino se consumará. Es una realidad. Ahora, tenemos toda esta celebración de la Pascua, pero aquí llegamos a este punto intencional que Marcos no menciona. Marcos menciona que están comiendo cordero. ¿Cuál es el plato principal en la Pascua? Cordero. Pero Marcos dice aquí, mira, y Pedro, que le gusta comer, tiene una tremenda pieza de cordero. Marcos no dice nada de eso. Marcos no pone su foco, su atención en el cordero en la mesa. Y no lo hace por la sencilla razón teológica, porque el verdadero cordero está sentado a la mesa. ¿Quién es el plato más precioso, más deleitoso, más rico, más sabroso, más saludable, salvífico, sustentoso? Cristo. Cristo. Solo Él. No hay cordero en la mesa puesto aquí en el pasaje, no hay cordero puesto aquí en la mesa de la Pascua, porque Cristo Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Él es solo Él. Él es nuestra Pascua. Él lleva nuestra aflicción. Él va a derramar su preciosa sangre.
Él es el Cordero que había sido anunciado desde el comienzo de su ministerio terrenal al momento de que Juan el Bautista lo ve y lo bautiza. Ahí está, no miren a otro, ahí está, delante de ustedes. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si ese es el Cordero de Dios, Él es el cumplimiento de la Pascua. Después de esta noche no hay más Pascua. Después de esta noche no hay más. Porque aquí está el cumplimiento entonces. Él es el Cordero de Dios que vio Isaías. El cordero que enmudeció, que fue trasquilado, que fue tras sus trasquiladores y que fue partido por la ira de Dios para que tú y yo no fuésemos partidos por la ira de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cada vez que celebramos la Santa Cena, ¿qué estamos celebrando? No la Pascua. Estamos celebrando cuando celebramos la Cena del Señor, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado, entregado por nosotros. Ahora, me gustaría dar algunos puntos prácticos que son muy importantes para nosotros como iglesia para honrar al Señor al momento que pasamos a la cena. Lucas, cuando da el relato de la cena pascual acá, añade un detalle. Lucas dice que debemos celebrar esto en memoria de ¿quién? En memoria de Jesús. Así celebramos la cena del Señor, en memoria de Jesús. Pero no es un simple memorial, no es un acto recordatorio como cuando usted recuerda a un pariente que se fue y que ya no está con usted. No, esta es una memoria activa. Esta es una memoria participativa. Esta es una memoria llena de afecto, de esperanza y de gozo. Así se celebra la cena del Señor. Porque el pan partido nos recuerda entonces el cuerpo de Cristo partido por nuestros pecados. Y el vino derramado nos recuerda entonces la sangre derramada una vez y para siempre. El cuerpo entregado y la sangre derramada por nuestros pecados. No son un recuerdo meramente intelectual, sino que es un recordar en fe. Participar en fe. Es una participación activa. Y ahí podemos hacer un punto de conexión entre la vieja Pascua y la nueva Pascua. Si tú estabas celebrando la vieja Pascua, podías estar sentado en la última fila, podías estar sentado a la puerta de la casa. ¿Dónde debías estar sentado? En la mesa. Y si estaba sentado en la mesa, no bastaba con ver el cordero ahí. No bastaba con simplemente ser un mero observador. ¿Qué se te pedía entonces en la noche de la Pascua? Se te pedía participar comiendo y bebiendo. Se te pedía participar teniendo comunión con los que están sentados en la mesa. ¿Te das cuenta? Era una fiesta muy participativa. Entonces, ¿cómo celebramos también la cena del Señor? Ah, sí, Jesús murió por mí hace 2000 años atrás. No. Participas comiendo, bebiendo y teniendo comunión con los que también han venido a la mesa. Es una participación activa. Porque en la antigua Pascua no bastaba con saber que el Cordero había sido sacrificado para librarlos del justo juicio de Dios. Ellos debían comer el Cordero, debían comerlo, debían comer su carne y debían también beber el vino. Era una fiesta y una celebración de propiedad, de recepción. Por eso Jesús dice, tomad, comed. Tomad, comed. Voy a hacer un paréntesis aquí. En el relato se nos dice que Jesús comienza a decir, uno de ustedes, de los que estaban sentados ahí en la mesa, uno de ustedes me va a entregar. Todos comenzaron a preguntarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? No sé si se dieron cuenta, pero hemos llegado al minuto en que por fin los discípulos comienzan a decir cosas sensatas. Todos comenzaron a desconfiar de sí mismos. A esa altura ya nadie tenía seguridad en su propio corazón.
Porque al momento el Señor decir, uno de ustedes me va a entregar, todos comenzaron a decir, seré yo, seré yo, seré yo, Señor. En otras traducciones se dice, ¿estás seguro que no soy yo, Señor? ¿Estás seguro que no soy yo, Señor? Cuando veo mi corazón y parece que sí, cumplo como uno de los traidores, pero ¿estás seguro, Señor, que no soy yo? Y Jesús dice esto, el que moja el pan conmigo, Él es. Detengámonos acá. En esa mesa de la celebración de la Pascua, no solamente había cordero, no solamente había pan, no solamente había vino, no solamente había hierbas amargas, también habían vasijas, vasijas con vinagre, vasijas con aceite de oliva. Y como muchas veces usted lo hace en su casa cuando usted tiene una mesa larga, no pone una fuente de ensalada para todos, pone varias fuentes, ¿o no? Las distribuye para que todos los comensales alcancen la que está más a la mano. En esa mesa de la Pascua, una de las vasijas, probablemente con vinagre o con aceite de oliva, estaba muy cerca del Señor Jesucristo. Y el traidor, ¿dónde estaba? No estaba al final de la mesa, estaba al lado del Señor, mojando el pan al lado del Señor. El que moja el pan conmigo, Él es. Él es. Cuando los discípulos preguntaron, ¿seré yo, seré yo, seré yo? Nadie pensó en quién. Nadie pensó en Judas. Por eso la traición para el Señor no fue una simple traición en la cual el Señor no produjo nada. Fue una traición dolorosa. Porque aquí en Marcos capítulo 14 se está citando el Salmo 41. Y en el Salmo 41 David habla de un traidor que comía la mesa del rey y que mojaba el pan con él. Era un amigo íntimo, un íntimo. Y ese íntimo que estaba ahí en la noche de la Pascua, sentado al lado del Señor, mojando el pan junto con el Señor, ese es uno de los que le va a entregar. ¿Se dan cuenta cuán participativa era entonces la cena? ¿Cuán llena de significado era entonces? Así también debe ser la cena del Señor. Es participativa, es consciente. Nos apropiamos del sacrificio de Cristo por la fe. Al tomar entonces la copa, luego en la cena del Señor, proclamamos nosotros esta verdad objetiva. ¿Cuál verdad objetiva? Somos perdonados. Cada vez que levantamos la copa en la mesa del Señor, estamos proclamando esta verdad objetiva. Somos perdonados, no por sentimientos, no por méritos, sino por la muerte del Señor Jesús. Sino por la muerte del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús en la noche de la Pascua tomó la copa, levantó la copa y dijo, esta es mi sangre que es derramada por ustedes, Él está diciendo, moriré por tus pecados. Me encanta esto que hace la Escritura, de tomar estas celebraciones y habernos dado a nosotros versículos previos para tener un entendimiento mucho más grande. Ve conmigo, por favor, al Salmo 116. Salmo 116. Tal vez usted habrá escuchado este pasaje en algún velorio, pero ahora yo le pido que lo lea, por favor, con los ojos de la Pascua. Salmo 116, verso 13 y 15. Perdón, verso 12 al 15. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Quién tomó la copa de la salvación? ¿Quién pagó los votos? ¿Quién presentó una muerte agradable al Señor?
el Santo de los Santos, el Señor Jesucristo. Para Jesús, tomar la copa significó derramar su sangre como pago por todos nuestros pecados. Pero para nosotros tomar la copa, ¿qué significa? La deuda está pagada. Por eso, hermano, puedes tener una actitud descuidada al tomar la cena del Señor. ¿Puedes tomar la cena del Señor como si fuese una comida más? ¿Puedes participar de la cena del Señor con irreverencia, con falta de temor en tu corazón? ¿Puedes participar de la cena del Señor tomando el pan partido y tomando la copa como un rito más de los tantos ritos que tiene la iglesia? Esa es la razón, queridos hermanos, por la cual la cena del Señor en muchas iglesias es menospreciada, es denigrada. Yo recuerdo tiempo atrás un pastor que dijo: voy a hacer un gran acto de evangelismo, voy a predicar en la calle y le voy a ofrecer la cena del Señor a todos los que asistan. Eso es un absurdo. Porque la cena del Señor es para el pueblo del Señor, es para el pueblo del pacto, para creyentes que disciernen el cuerpo de Cristo, para hombres y mujeres que están comprometidos con la iglesia. Por eso es un momento solemne, por eso los reformadores llamaron a esto el sacramento, algo divinamente y sagradamente ordenado por el Señor. No es cualquier cosa. Tal vez usted fue testigo de esto, pero en tiempo de pandemia, las iglesias no se podían reunir, entonces muchos pastores inventaron la siguiente aberración: vamos a tomar la cena por Zoom. ¿Qué les parece? Yo en Zoom voy a tomar pan y vino, yo voy a partir el pan y voy a derramar vino, y ustedes en sus casas tomen pancito y tomen pan y bendigámoslo a través de la red social, y luego en cada casa invite a alguno de sus hermanos y compartan la cena del Señor. Eso es una aberración. La cena del Señor es del Señor. No es de la iglesia, no es del pastor, no es de los ancianos, es del Señor. Ni siquiera es de la hermandad, es del Señor. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que por ustedes es partido, que por ustedes es derramada. Esa es la razón fundamental por la cual la cena del Señor siempre, siempre debe ser acompañada de la correcta predicación de la palabra. Podemos tener un culto sin la cena del Señor, pero no podemos tener un culto donde esté la cena del Señor sin la palabra predicada. Porque la cena del Señor es señal y sello de la palabra del Evangelio debidamente predicado. Tal vez ustedes conocen esto, pero ¿en cuántos lugares se les dice a las personas: va a haber cena, estás sin trabajo, toma la cena; va a haber cena, estás enfermo, ven a la cena; ¿quieres conocer al Señor? Ven a la cena. La cena del Señor no es para evangelizar, es para nutrir. ¿A quién? Al creyente. ¿Sabe por qué no es para evangelizar? Porque había un traidor en la mesa y la cena no le resultó de ningún provecho. Por el contrario, selló su juicio. ¿Ahora comprende las palabras del apóstol Pablo? El que come y bebe indignamente de la mesa sella juicio sobre sí mismo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos permita crecer en esto, comprender lo que el Señor nos ha dado. Muchas iglesias están desesperadas por tener más gente, por hacerse más popular, por tener ministerios efectivos. Y dicen: inventemos esto otro, tengamos momentos de show artístico, hagamos por aquí, hagamos por acá. Pero ¿qué es lo que Dios le ha confiado a su iglesia? La palabra de Dios y los sacramentos. A través de la palabra de Dios y los sacramentos, la iglesia es edificada. Tú lees Hechos 2:42, se nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión de los santos. ¿Y qué hizo el Señor? Multiplicó la iglesia. La cena del Señor es la cena del Señor, porque es un sacramento
instituido directamente por el Señor Jesucristo. Los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Juan y 1 Corintios 11, nos enseñan que la cena del Señor ha sido instituida por el Señor. La autoridad de la cena del Señor no descansa en la iglesia. La autoridad de la cena del Señor no descansa en los pastores. Descansa en la autoridad de Cristo. Eso a esa mesa, ¿cómo le llamamos? Mesa del Señor. ¿Cuándo es servida la mesa del Señor? Un pastor por ahí dijo, bueno, con tal que celebremos la cena del Señor, podemos hacerla en cualquier día y podemos hacerla con los elementos que nosotros queramos. Incluso podemos celebrar la cena del Señor con una hamburguesa de McDonald's y con una Coca-Cola. Blasfemo. 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 Porque no fue Coca-Cola ni una hamburguesa de McDonald's lo que el Señor Jesucristo consagró. Tomó pan, tomó vino y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la mesa del Señor que se sirve ¿dónde? En el día del Señor. Es la mesa del Señor que se sirve en el día del Señor. ¿Y se sirve bajo qué? Esa es la relación por la cual el púlpito está aquí. No está aquí porque al pastor le gusta aquí, no está aquí porque a los presbíteros le gusta aquí. Es porque esto visualmente enseña que la cena del Señor está bajo ¿qué? Bajo la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué tienes en el día del Señor? En el día del Señor tienes la palabra del Señor, en el día del Señor tienes la cena del Señor, en el día del Señor tienes el gozo de la comunión de los santos, en el día del Señor. Eso es lo que el Señor ha instruido para bendecir a su pueblo. Por eso llamamos la mesa del Señor. La cena del Señor también es escatológica. ¿En qué sentido es escatológica? Nos prepara para el banquete final. Es cierto, recordamos la muerte cruenta de nuestro Señor. Es cierto, recordamos la resurrección. Es cierto, recordamos su ascensión. Pero nos prepara para el banquete final hasta cuando Él venga. Por eso el Señor Jesucristo conectó la última cena, o la primera cena, yo diría, con la consumación del reino. No volveré a beber más de esto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vuelva. Y toda la creación espera la venida del Señor. Los profetas nos dicen que los árboles darán palmadas, los montes brincarán, esta creación vieja se vestirá de nuevo. ¿Cómo entonces nosotros deberíamos prepararnos para la cena del Señor? ¿Cómo? Cuando los israelitas celebraban la Pascua, tomaban un minuto para enseñarle a sus hijos. Éramos esclavos. Vivíamos sin esperanza. Estábamos bajo la mano de Faraón. No había posibilidad alguna de sobrevivencia, pero el Señor descendió y nos liberó. Moisés le dijo, eso es lo que tú le dirás a tu hijo cuando estés celebrando la Pascua. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos reunimos? Todos los pequeños lo pueden ver. Todos los pequeños pueden ver la fe de sus padres, la fe de la iglesia, la participación del pan y el vino. Y preguntarse, ¿por qué hace esto la iglesia? Porque Jesús ya murió por nuestros pecados. Y porque resucitó para nuestra justificación. La cena del Señor proclama finalmente 4 realidades. En primer lugar, clama nuestro pecado. ¿Qué ha sucedido con nuestro pecado? Ha sido perdonado. Si hay alguien que le cuesta entender los sermones, Dios es tan misericordioso que te ha dejado una cena visual donde te puedes entender que tu pecado ha sido perdonado. Por eso tenemos pan partido y vino ofrecido. Ahora, ¿la cena del Señor crea una nueva gracia o repite el sacrificio de Cristo? No. La cena del Señor no crea una nueva gracia ni repite el sacrificio de Cristo. ¿Qué hace la cena del Señor? Nos nutre. Nos nutre. Nos alimenta,
Entonces la cena del Señor señala nuestro pecado, pero también la cena del Señor señala nuestra fe. La cena del Señor señala nuestra fe. Nutre espiritualmente nuestra comunión con Cristo. Y la eficacia de la cena, ¿de quién va a depender? ¿Del pastor, de los ancianos o del miembro en comunión? Depende solamente de la ministración del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien ministra la cena del Señor con eficacia a nuestros propios corazones. Es el Espíritu Santo que aplica los elementos a nuestros corazones y sella así nuestra fe. ¿La cena del Señor es necesaria para ser salvo? No. Pero sí es necesaria ¿para qué? Para crecer en santidad. Es necesaria para crecer en la gracia, es necesaria para crecer en la fe, domingo tras domingo, cuando tienes la oportunidad de la mesa y vienes cansado y vienes derrotado y Satanás viene riéndose en tu cara y tú dices, no voy a pasar. No, hermano, es el momento para pasar. Es el momento para pasar. Es el momento para correr a tu Señor. Es el momento para venir a Él. Es el momento para alimentarte de Él. Es el momento para beber de Él. Es el momento para recordar lo que Cristo ha hecho por ti una vez y para siempre. Y pero para recordar también tu futuro. Él viene por ti. Él viene por ti. La cena del Señor no es necesaria para nuestra salvación, pero sí es necesaria para nuestra edificación. Ahora, la cena del Señor, ¿a quién nutre? ¿A quién edifica? ¿A quién bendice? ¿A quién hace crecer? Al creyente. Al creyente. Porque aquel que participa con fe, él recibe la nutrición. Él recibe la gracia. Él recibe la bendición. La cena del Señor también señala una cosa de la cual nunca debemos olvidar. La cena del Señor también señala juicio. Que si comemos o bebemos indignamente en la cena del Señor, se llama un juicio sobre nuestras propias vidas. Tal como Judas, que participó también de esa misma mesa. Y habiendo mojado el plato con el Señor. Y es más, Lucas dice que enfáticamente el momento en que el Señor partió el pan y le dio a Judas, en ese mismo instante el corazón de Judas fue habitado por Satanás el diablo. ¿No les llama eso la atención? El corazón de Judas fue habitado por Satanás, el diablo. Y cuando eso sucedió, a Judas se le dio vuelta la cabeza, le salió una lengua de 3 metros, comenzó a vomitar verde, comenzó a levitar. No, tan tranquilo. ¿Pero dónde se manifestó que en Judas estaba obrando Satanás? Judas rechazó a su Señor y lo vendió. ¿Y qué hizo Judas con lo precioso de esa Pascua que había vivido con el Señor Jesucristo? La tomó en nada. Temamos entonces, hermanos, cuando participamos de la mesa del Señor. Es cierto, vienes débil, vienes cansado, muchas veces vienes derrotado por tus pecados, por tus caídas, por tus debilidades, pero al momento de pasar a la cena del Señor, no puedes regresar a tu casa como llegaste. No puede ser así. Finalmente, en la cena del Señor todos experimentamos algo glorioso. Experimentamos la presencia real del Señor Jesucristo. Te hago hincapié en esto, porque otras tradiciones teológicas enseñan que la presencia no está realmente ahí, como por ejemplo la posición zwingliana, que la mesa del Señor es un simple recordatorio, pero que Cristo no está presente. O la posición católica romana, cuando se nos dice que el pan y el vino, ahí está presente el Señor, porque el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero ¿qué entendemos nosotros como presbiterianos, como iglesia reformada? Entendemos que la presencia participativa de Cristo en la cena es real. ¿Y por qué es real? Porque el Espíritu Santo manifiesta
aplica el sacramento a nuestras vidas y es el Espíritu Santo que nos ministra la presencia de Cristo en el sacramento. De tal manera que cuando tú te acercas a la mesa a tomar el pan y tomar la copa de los ancianos, la recibes de parte de quién. Yo soy un hombre débil que predico a hombres y mujeres débiles, pero cuando usted escucha la palabra, ¿de quién la recibe? Del Señor. Y cuando participamos de la cena, es el mismo Señor que te dice, come y bebe. Come y bebe. Seguirás haciendo esto hasta cuando yo vuelva por ti. Entonces aquí llegamos a este último punto. La cena del Señor también es para la seguridad de nuestra salvación. Sí, hermano. ¿Duda de su salvación muchas veces? Digo que todos hemos pasado por ese tránsito. Pero en la medida que participas de la cena del Señor como el medio de gracia que Dios ha provisto para ti, tu seguridad crece. Tu seguridad de salvación crece. Porque la cena del Señor tiene el poder para confrontar, para consolar y para renovar al pueblo de Dios en la seguridad de su salvación. Por eso el Señor dijo, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y Mateo, que es el pasaje paralelo, Mateo dice, hasta que lo beba con vosotros. Con vosotros. Medita en esto. Cuando pasas a la mesa del Señor, cuando recibes el pan, recibes el vino, sabes que el Señor no volverá a beber de esto ni a comer de esto hasta su segunda venida. Que dice el Señor, con vosotros. ¿Qué está ocurriendo espiritualmente? Espiritualmente el Señor te está diciendo, te alimento, te sostengo, te renuevo, que voy a cenar contigo un día. Un día voy a cenar contigo. Te lo prometo, te lo juro, eso dice el Señor, te lo prometo, te lo juro, porque por esa razón no volveré a beber más de esta copa. Ahora, esa promesa de la presencia real de Cristo y esa promesa de cenar con sus discípulos un día nuevamente, ¿qué tipo de pecados cubre? Piénselo. En Marcos capítulo 14, luego de la Pascua, inmediatamente nos encontramos con un episodio narrado horrible. La negación de Pedro. La negación de Pedro. Las 3 veces que Pedro negó al Señor no son suficientes, ni eficaces, ni poderosas para borrar las promesas de la mesa del Señor. Porque ese hombre que negó al Señor 3 veces, a ese mismo hombre el Señor le dijo, toma, come y bebe, porque mi sangre derramado por ti, porque mi cuerpo ha sido partido por ti, y no volveré a beber esto hasta cuando estemos juntos en la consumación del reino. Así puedes entender, hermano mío, cómo la mesa del Señor, cómo la cena del Señor te consuela, te conforta, te fortalece, te renueva y genera en ti la seguridad de una salvación tan grande. Los sacramentos son señales y sellos de las promesas del pacto de gracia, pero también son señales y sellos de la fe. Esa noche en la cena todos participaron, pero en uno no había fe. Y lo que comió le resultó en juicio. Pero los que comieron en fe, ¿en qué le resultó? Seguridad, renovación, fortaleza. Pedro,
Satanás te ha pedido para ser zarandeado como el trigo. No, Señor, tú estás equivocado. Yo nunca te negaré. Pedro, Satanás te ha pedido. Yo siempre te seguiré, Señor. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pedro, Satanás te ha pedido. Y te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero yo he orado para que tu fe no falle. Haciendo una lectura legalista de eso, podríamos decir, la fe de Pedro falló porque negó al Señor 3 veces. Ahí está, la fe de Pedro falló porque negó al Señor 3 veces. Pero no vemos la historia completa. Que luego Pedro, en grandes lágrimas de dolor, se arrepintió. ¿Falló la fe? No, no falló la fe. Que el Señor le ha dado al creyente fe y arrepentimiento. Y la fe de Pedro no falló porque volvió al Señor nuevamente. Y la fe triunfó, triunfó en Pedro. ¿Ves cómo está entonces unido los sacramentos, el uso de los sacramentos, el uso de la cena para el fortalecimiento de tu fe? La cena, queridos hermanos, no fue dada a nosotros para que dejemos de pecar. Eso no va a ocurrir. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a tener que luchar contra el pecado, vamos a tener que mortificar el pecado, vamos a tener que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿para qué se nos ha dado la cena? Para alimentar nuestra fe, para volver al Señor, para creer en el Señor, para entender que el Señor es todo lo que nosotros necesitamos. Termino con este dato histórico. En muchas iglesias de la Reforma, luego de siglo XVII, muchas iglesias, tal vez los que han viajado por las Europas y han tenido la bendición de estar en las Europas, muchas iglesias, en lugar de cruz arriba en los campanarios, tenían un gallito. ¿Y por qué tienen un gallo? Era un símbolo para recordar la negación de Pedro, pero también la restauración que trae la gracia del Evangelio. ¿Cómo vas a recibir de aquí en adelante la cena del Señor? ¿Cómo vas a participar de ella? Recuerda que la cena del Señor te enseña que Cristo, Pascua, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, al levantar la copa, al comer el pan, clamamos que nuestros pecados han sido perdonados. Que Dios te bendiga y su palabra fortalezca tu corazón y que te anime para seguir caminando y creyendo en el Señor Jesús. Demos gracias al Señor por su palabra.